Bueno, hicimos un estudio de los últimos 4 semestres de la Argentina, 20, primer semestre del 2023, segundo del 2023, primero y segundo del 2024, con base en la encuesta permanente de hogares del INDEC, con el objetivo de poder dar cuenta de no solamente del dato nacional, sino también de los datos a nivel más desagregado por jurisdicciones, grandes aglomerados urbanos de la Argentina. Y lo que se advierte es que entre el segundo semestre del 2023 y el primero del 2024, la pobreza infantil subió 10 puntos porcentuales, llegamos al 67%, que es un pico histórico, bastante próximo al que se observó en el 2002-2003, que era del 73%. Pero de ese pico, que se dio en el primer semestre del 2024, pasamos a un 52% en el segundo semestre del 2024. Esa es la merma de 15 puntos porcentuales, que se da en el contexto de una caída muy fuerte de la inflación, pero también de una recomposición muy fuerte también de la tarjeta alimentaria y la asignación universal por hijo. Recordemos que en enero del 2024 se llegó al 100% el incremento, luego el 21 al 47%, y se amplió la cobertura de la tarjeta alimentaria hasta los 17 años, antes era hasta los 14. Claro. Todo eso hizo, pero fundamentalmente la merma de la inflación, que como sabemos afecta fuertemente el poder adquisitivo de los salarios, produce esta baja. Ahora esta baja nos retrotrae prácticamente a los valores del segundo semestre del 2023. Yo diría que hay una diferencia ahí de 4 puntos porcentuales menos entre el segundo semestre del 2023 y el segundo semestre del 2024. Eso es lo que ocurre, digamos. En realidad seguimos teniendo una gran población infantil en condiciones de pobreza, la mitad de los niños. Y lo que este informe muestra es cómo hay 2 Argentinas prácticamente en términos de pobreza infantil, una mitad de los aglomerados urbanos que sigue retrocediendo y que aumentó su pobreza, que son básicamente aglomerados del NOA y el NEA, con algunas excepciones de la Patagonia como Ushuaia, y otra parte de la Argentina, que es la Pampa Húmeda, que son varios de los aglomerados de la Patagonia, que han podido bajar mucho la pobreza infantil en este periodo, ¿no? Entre el segundo semestre del 2023 y el segundo semestre del 2024. Yanina, buen día. Cecilia te saluda. Buen día. Gracias por este informe, por acercarnos un poquito a esta realidad, que a veces uno calentito en casa piensa que está todo bien y saber que esto va bajando alienta, alegra, pero digamos, es un número, un porcentaje que da esperanza, pero a su vez que nos mantiene alerta, ¿no? Porque hay ¿qué número significa esta cantidad de niños? ¿Eso tienen ustedes algún parámetro? Sí, son alrededor de 6,5 millones de niños que todavía están en condiciones de pobreza. Es una población, al ser la mitad de la infancia, es una población heterogénea, ¿no? No podemos caracterizarla como con características únicas o muy similares. Se da de diferentes formas y escala fuertemente en jurisdicciones o aglomerados como Resistencia, donde tenés más del 70%, por ejemplo, Concordia, 75%, o el NOA, ¿no? Donde también, en el NEA también tenés Formosa, en el NOA tenés Salta, que tiene niveles altos, Catamarca, La Rioja, toda esa zona es una zona muy relegada, como ya lo sabemos, que tiene muchas más dificultades para ver estos progresos. En realidad lo que ves son retrocesos. Y creo que cuando hicimos este informe teníamos ese propósito, ¿no? De poder dar cuenta de la diversidad que tiene la Argentina en términos geográficos para hablar de pobreza infantil, y cómo también hay corresponsabilidades, ¿no? Porque los gobiernos provinciales en esto también tienen mucho que dar cuenta.
buena parte de los servicios que están orientados a la infancia, como educación, como salud, como alimentación escolar, cuando es necesario, dependen de los gobiernos provinciales. Y en general tematizamos la cifra promedio de la pobreza infantil, pero no nos damos cuenta que en verdad dentro de ese promedio estamos invisibilizando a quienes peor están, que son estas infancias del norte argentino. Janina, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Yo me preguntaba, vos mencionaste allí factores de este descenso en los porcentuales, como la desaceleración de la inflación, la estabilidad cambiaria, el fortalecimiento de la asignación universal por hijo. ¿Qué nos debería alentar como factores que permitan que disminuya la pobreza infantil? Porque muchos de estos pueden llegar a depender también, por ejemplo, pensaba, digo, no puede ser que dependa de los subsidios por asignación el que baje. ¿Qué elementos deberían estar presentes como factores que sean contundentes y permanentes en el tiempo para que continúe descendiendo el índice de la pobreza infantil? Bueno, sin duda la estabilidad la macroeconómica, la baja de la inflación son muy importantes. Sí. Ahora, buena parte de estos chicos viven en hogares donde los adultos trabajan en el sector informal de la economía, precarizados, donde la actualización de los salarios es mucho más retrasada o demorada que en el sector formal de la economía, con lo cual ese es el gran desafío, el próximo desafío que sin duda habría que encarar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estos hogares puedan tener mejores ingresos independientemente de las asignaciones, Claro. que por otra parte nunca fueron pensadas para erradicar la pobreza? Eso. ¿No? En realidad son ingresos de tipo complementarios que siempre tuvieron el objetivo de equiparar a los niños del sector formal y del informal con lo que en el formal se conoce como el salario familiar. Porque Y en ese punto, quizás no contesté la pregunta anterior cuando me decían cuál es la advertencia, y la advertencia es que desde el 2010 a esta parte nunca tuvimos menos de un 38 o 40% de niños pobres. Entonces, la tendencia puede seguir a la baja en el marco de una merma de la inflación, de que se sigan manteniendo la capacidad de compra de las transferencias, pero hay un piso, y ese piso es alto, y es difícil de perforar si no se avanza sobre políticas de empleo, ¿no? Bien, eso es. Entonces, según lo que nos estás diciendo, para poder perforar ese piso hacia abajo, deberían mejorarse las condiciones de empleo, de manera que esto pueda ser más permanente y que no dependa de un subsidio, por ejemplo. Exacto, y bueno, y en ese marco creo que el norte argentino tiene muchísimos desafíos en términos de poder generar que sean territorios más viables en términos económicos, ¿no? Yanina, mencionaste que otro de los factores de esto era, bueno, el fortalecimiento de la asignación universal por hijo. ¿Cuánto recibe hoy, si lo tenés presente más o menos, una familia por hijo, digamos, este subsidio? ¿Cuánto es? ¿Cuál es el valor? Está en torno a más o menos con 2 chicos están recibiendo alrededor de 450.000 pesos. Por 2 criaturas, digamos, por dos niños reciben eso, bien. Claro, bien. tenés la tarjeta alimentar también, que tienen, digamos que es un complemento a todos los que reciben la asignación universal por hijo, que no se recibe por cada niño, sino que se recibe hasta 3 niños. Bien, y en eso no ha habido recortes, digo, ¿el padrón sigue siendo el mismo que estaba desde la gestión anterior? No ha habido recortes, ha habido recomposición de su valor, y en verdad ha sido bastante cuidada esa población en términos de esas transferencias, ¿no? Bien, bien, bien. También tenemos el plan 1000 días, es otra transferencia de ingresos a los niños pequeños y a las mujeres embarazadas. Bien, ¿y de qué valores estamos hablando allí en el plan 1000 días, por ejemplo?
Ahí no tengo menos claro cuál es el valor, pero es un complemento también, ¿no? A la asignación es de Claro. menor valor. Pero digo, una familia, supongamos, dijiste que por dos niños, pero sabemos que también hay familias que tienen tres, por ejemplo, más si alguno de estos de los niños son recién nacidos, digo, están dentro de los 1000 días, puede sumar cerca de $500.000 digamos, una familia de subsidios del Estado. Ujú. Bien, Sí, sí. claro, claro. Bien. Yanina, Está, bueno, está claramente lejos, digamos, de lo que se necesita para una canasta básica alimentaria familiar, Claro. pero que logró tener en determinados momentos del 2024 un nivel de cobertura a nivel de la canasta básica alimentaria del niño del 100%, Ujú. o bastante, y en otros momentos del 80 y pico, pero claramente nunca podemos pensarlo a nivel individual, ¿no? Lo tenemos que pensar a nivel familiar. Claro, lógico. Ujú. Yanina, ¿qué significa pobreza infantil? Más allá de lo que uno se pueda imaginar, digo, en términos de crecimiento de esos niños, el detrimento que hay nutricional, ¿qué significados va a tener esta situación de pobreza que al parecer es un porcentaje, pero más allá de eso tiene un montón de consecuencias a nivel intelectual, nutricional de la persona que en su infancia vive una pobreza? ¿Eso se analiza también? Bueno, la pobreza monetaria siempre es una aproximación y es una aproximación que quizás no es la que hace más justicia a la vida de un niño, porque un niño inclusive siendo pobre en términos monetarios podría vivir en un lugar donde el Estado le dé muy buena educación, le dé muy buena salud y muy buena alimentación en el espacio escolar, y eso sería muy reparador. Claro. Sin embargo, eso no ocurre en la Argentina. Entonces, en general, cuando hablamos de pobreza, también hablamos de malos servicios educativos, de malos servicios de salud y de una comida que en general produce más obesidad que una alimentación equilibrada, ¿no? Ujú. Bien. Ahora, en ese grupo, por supuesto que hay mucha heterogeneidad, porque sabemos que es estar por debajo de un determinado ingreso. Hay muchos chicos que están cerca de ese ingreso y hay otros que están muy por debajo, que son los indigentes. Claro. Con lo cual hay muchas diversas infancias dentro de esa pobreza tan importante que tiene el país. Ujú. Justamente de eso te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia, si se puede más o menos representar en la vida de un niño que vive en situación de pobreza y un niño que vive en situación de indigencia, y de qué número aproximado estaríamos hablando en cuanto a indigentes, Yanina? De indigentes estamos hablando de 1 de cada 10, Ujú. con lo cual es alrededor de 1 millón de niños. Y a su vez tienen carencias, ¿no? Tienen carencias de hábitat, tienen carencias en el acceso a la alimentación, por supuesto en la calidad de los servicios a los que pueden acceder, y muchos no pueden acceder a esos servicios, porque cuando hablamos, por ejemplo, del norte argentino, hablamos de población muy dispersa, que vive en parajes, que por su situación económica muy difícilmente puede llegar a las escuelas urbanas o a los hospitales urbanos, ¿no? Y creo que lo más importante de tener en cuenta es que cuando uno vive estos picos de pobreza tan importantes como el que se vivió a inicios del 2024, el efecto que tiene en la infancia no es igual que en un adulto. Claro. Básicamente porque los niños son población en desarrollo. E incluso dentro de la infancia no tienen los mismos impactos, ¿no? No es lo mismo verse privado de la alimentación en los primeros 1000 días, no es lo mismo verse privado de ciertos recursos educativos o de salud en los primeros años de la adolescencia, que es otra gran ventana de oportunidad para el desarrollo. Con lo cual, los golpes de pobreza que experimenta un niño en su proceso de desarrollo sin duda dejan marcas y secuelas que, si bien pueden ser reparadas, pensar que pueden ser reparadas en un país con tan escasos recursos, con tanta política mal implementada,
la verdad sería demasiado optimista de mi parte. Qué tremendo. Bueno, Yanina, por aquí dicen, respecto al tema de la pobreza de la mayoría de nuestro pueblo, es realmente un crimen comunitario que la Argentina, que es un país que produce alimentos para 10 poblaciones, tenga la mayoría de sus gentes bajo la línea de pobreza. Hoy la Argentina tiene los alimentos a precios muy caros con relación al mercado internacional y al valor de otros países con otros valores de salarios. Creo humildemente que la pobreza ha aumentado en este último tiempo porque se pierden día a día las fuentes de trabajo en el sector privado, no hay sector de la economía que crezca. ¿Esta medición a qué periodo corresponde, Yanina? La merma es entre el primer semestre del 2024 y el segundo semestre del 2024. Claro, claro. Ahora, es bastante, dado el incremento que tuvo en el primer semestre, tengamos en cuenta que subió 10 puntos, llegó al 67, y cuando se produce la caída, se produce en un contexto de mucha merma del proceso de inflación y de muchos sectores de clases medias populares que cayeron en la pobreza en ese primer semestre y que se pudieron recuperar en ese proceso. Pero llegando a los mismos niveles prácticamente del segundo semestre del 2023. Y esto, cuando uno ve la historia de la pobreza argentina, estos picos suelen tener este efecto rebote. No es que tenemos momentos en donde se mantiene muchos años por arriba de valores pico. Aunque hay que reconocer que desde el 2018 hay un incremento muy significativo de la pobreza infantil en la Argentina. Otro pico histórico fue el 2020, ¿no? En el contexto de la pandemia. Hay que seguramente hacer con estos números, conociendo cuál es la realidad, un enfoque más preciso sobre esta situación, ¿no? Porque son nuestros niños, son quienes el día de mañana van a ser profesionales, Dios quiera, ¿no? Que pudieran llegar a estudios superiores y puedan desempeñarse en algún rol del cual nosotros vamos a depender de ellos, ¿no? Y que tenemos que poner el foco, ¿no? Especialmente, seguramente, Yanina, que es un poco la reflexión que ustedes hacen. Sí, hay que poner el foco, y creo que también, en parte, mi objetivo con difundir estos datos es que todos desde nuestro lugar también seamos actores y reclamadores, ¿no? Porque sin dudas todos tenemos algo para hacer para mejorar la vida de un niño, eso no lo dudo, pero también reclamar no solo por nuestros hijos, también reclamar por los hijos de los otros. Y en ese punto creo que la sociedad argentina está siendo poco exigente con la educación, poco exigente con la salud, poco exigente con lo que nuestros chicos comen en la escuela. Tenemos que exigir un poco más. Bien, bien. Yanina, te agradecemos muchísimo todos los datos compartidos. Gracias al Observatorio de la Deuda Social de la Infancia y el Observatorio en general de la Deuda Social de la Argentina, de la Universidad Católica Argentina. Quedamos en contacto como siempre, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.